Hubo una época de oscuridad y valor, de amores prohibidos y seres mitológicos. Te invito a pasear conmigo por las leyendas y mitos que nos rodean. Viajaremos en el tiempo y escucharemos su historia. Y si lo que buscas es esa magia arcana que cada día es más difícil de encontrar, has llegado al sitio indicado. Pues te encuentras ante Apócrifo, el narrador de leyendas. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? Quien diga que no, miente como un bellaco. Arañas, tormentas, alturas, ser rechazado, juzgado, el fracaso, la soledad, la muerte. El miedo es natural en los humanos, va intrínseco en nuestra naturaleza. Es nuestro sistema de alarma de que algo no va bien. ¿Te imaginas vivir sin miedo? ¿Cuántas proezas podríamos realizar si no sintiéramos ese nudo de congoja, verdad? Déjame narrarte un cuento sobre un hombre que nunca sintió esa emoción desagradable. Juan, sin miedo. Hace mucho tiempo existió una familia que tenía dos hijos totalmente distintos. El mayor era un chico listo y responsable, pero muy miedoso, que nunca ayudó a reparar el tejado por miedo a caerse, ni a ordeñar la vaca por miedo a que ésta lo cornease. Ni siquiera era capaz de salir a cumplir un recado una vez el sol se ocultaba. En cambio, su hermano pequeño, Juan, jamás tenía miedo a nada, y esto era sabido por toda la comarca, por lo que sus vecinos lo apodaron Juan sin miedo. A Juan no le daban miedo las tormentas, ni los ruidos extraños, ni escuchar cuentos de monstruos bajo la cama. El miedo no existía para él, y a medida que iba creciendo, cada vez tenía más curiosidad sobre qué era sentir el miedo y por qué él nunca había tenido esa sensación. Se pasaba todos los días fuera de su casa, buscando el miedo, hablando con extranjeros y extraviándose por el bosque en plena noche. Un día, harto ya su padre de sus correrías buscando el miedo, le puso un puñado de monedas en la mano y le ordenó marcharse de la casa y no volver hasta haber aprendido algo de provecho. Así que Juan, pensando que aquella oportunidad era única para aprender lo que era el miedo, se marchó sin la menor dilación. Durante días recorrió diferentes lugares, comió lo que pudo y durmió a la intemperie. Pero para su decepción, no hubo nada que le produjera miedo. Sus pasos lo llevaron una mañana a la capital del reino y vagó por sus calles hasta llegar a la plaza principal, donde colgaba un enorme cartel firmado por el rey que rezaba: se hace saber al valiente caballero que sea capaz de pasar 3 días y 3 noches en el castillo encantado, se le concederá la mano de mi hija, la princesa Esmeralda. Juan pensó que era una oportunidad ideal para él. Sin pensárselo 2 veces, se fue al palacio real y, haciendo caso omiso al aterrador aspecto de los guardias, pidió ser recibido por el mismísimo rey en persona. Señor, yo estoy decidido a pasar 3 días en ese castillo. No le tengo miedo a nada. Sin duda eres valiente, muchacho, pero te advierto que muchos lo han intentado y hasta ahora ninguno lo ha conseguido. Yo pasaré la prueba. Juan sin miedo, escoltado por los soldados del rey, se dirigió al tenebroso castillo que estaba en lo alto de una montaña escarpada. Hacía años que nadie la habitaba y su aspecto era realmente lúgubre. Cuando entró, todo estaba sucio y oscuro, lleno de telarañas y polvo. Los desvencijados muebles crujían, y de las ventanas rotas,
Entraba el aire moviendo las cortinas como largos brazos que quisieran capturar al desdichado que pasase cerca de ellas. Pasó a una de las habitaciones y con unos tablones que había allí, encendió una hoguera para calentarse. Y como no ocurría nada, se aburrió y se quedó dormido. El viejo reloj marcó la medianoche. El sonido de unas cadenas arrastrándose por el suelo lo despertó. ¿Cómo te atreves a despertarme?, gritó Juan enfrentándose al ente invisible. Recogió la cadena del suelo y comenzó a tirar de ella. ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Deja que vea la cara del sinvergüenza que me ha despertado! Pero el espectro huyó por el interior de la chimenea hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, el rey se pasó por el castillo para comprobar que Juan estaba bien. Y para sorpresa, no solo había superado la primera noche encerrado, sino que llevaba una larga cadena al cuello y estaba decidido a quedarse y afrontar el segundo día. Tras una recorriendo el castillo, llegó la oscuridad. Y como la noche anterior, Juan dio una hoguera para estar calentito y volvió a quedarse dormido. El viejo reloj volvió a marcar la medianoche. Y un extraño silbido como de lechuza le despertó. Abrió los ojos y vio una bruja vieja y fea que daba vueltas y vueltas a toda velocidad subida en una escoba. Lejos de acobardarse, Juan sin miedo se enfrentó a ella. ¿Qué haces ahí arriba, bruja? ¿Acaso crees que volando por encima de mi cabeza como una mosca me vas a asustar? Dio un salto, agarró el palo de la escoba y empezó a sacudirlo con tanta fuerza que la bruja salió disparada por la ventana. Cuando amaneció, el rey pasó por allí de nuevo para comprobar que todo estaba en orden. Y se encontró a Juan barriendo la entrada del castillo con una vieja escoba que sin lugar a dudas debía de haber pertenecido a una bruja. La última noche llegó tras otro aburrido día en el castillo para Juan. Hizo como de costumbre una hoguera para calentarse y se tumbó a descansar. No había pasado demasiado tiempo cuando el viejo reloj volvió a anunciar la medianoche. A sus oídos llegó docenas de risitas agudas y pequeñas pisadas y aleteos. Y antes de darse cuenta, estaba rodeado de demonios que apestaban a azufre. ¡El joven valiente! Se burlaban unos. ¡Y que no tiene miedo! Reían otros. ¡Le has robado la cadena al viejo espectro! ¡No del suelo! ¡Le has tirado a la bruja de su escoba! ¡Qué irrespetuoso! ¡Se hizo daño al caer! ¡A su edad! ¡Era mi tía abuela! ¡Qué pesadas estas criaturas de la noche!, gruñó Juan. No me dejan dormir en paz con el sueño que tengo. ¿Tienes sueño, pequeño bribón? Déjanos ayudarte a dormir. Para siempre. Rieron los demonios, mostrándole sus afiladas garras. ¡Qué asco! ¡Qué uñas tan largas! Seguro que ni os laváis las manos antes de comer. Venid aquí, que yo le pongo solución a esto. Y agarrando a los demonios por el cuello, les cortó las uñas a todos. Pasados los 3 días con sus 3 noches, el rey fue a comprobar que Juan seguía sano y salvo en el castillo. Cuando le vio tan tranquilo, sin un solo rasguño, y barriendo con la escoba de la bruja un montón de uñas largas y afiladas, no pudo negarse a invitarlo a su palacio y presentarle a su preciosa hija, Esmeralda. La princesa alabó su valentía y aceptó casarse con él, y Juan se sintió más feliz que nunca en su vida, aunque en el fondo estaba un poco decepcionado, porque no habría conseguido saber lo que era el miedo. Pasó el tiempo. Juan y Esmeralda se casaron y vivieron plácidos días en la comodidad del palacio. Pero la princesa sabía que su marido seguía con el anhelo de llegar a sentir miedo, así que una mañana, mientras Juan paseaba tranquilamente por los jardines, ordenó a los guardias ir con él para decirle que estaba terriblemente enfermo. Escuchó a Juan dar un alarido cuando recibió la noticia y corrió hasta su lecho, donde ella se hacía la dormida. Abriendo un poco los ojos, lo vio temblar y quedarse pálido como una pared. Por fin conoces el miedo, querida, dijo ella riendo. Sí, dijo temblando el pobre Juan, dándose cuenta del ardid de su amada. Me he asustado de verdad. Al fin he sentido el miedo, pero no se lo digas a nadie.
será nuestro secreto. La princesa Esmeralda jamás lo contó, así que el valeroso muchacho sigue siendo conocido en el reino como Juan sin miedo. Pero dime, ¿y tú? ¿De qué tienes miedo?